tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a 24 Minutos en la Historia. Nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy aquí. Nos vamos a pasar unos buenos minutos platicando de historia, de anécdotas, de a ver qué se nos va ocurriendo, porque la historia es un lugar fascinante donde compartir con amigos, y por eso yo hoy le doy la bienvenida a mis amigos, a mi amiga. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, también, muchas gracias, Fer. Muy bien. Qué bueno que estás bien. Bien. Y mi Álvaro, ¿cómo estás hoy? Con mi café del Marino. Con su café de Marino. Muy contento. No, es que ese café está muy bueno. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido de hoy, porque fíjese que se ha perdido la tradición circense, ¿no? Creo yo. Y se lo platico porque en 1768, en Londres, Philip Alsted inaugura el primer circo moderno. Y hoy siento que, bueno, salvo algunos casos, así como el Circo du Soleil y unas cosas así, pero el circo, este circo que iba de lugar en lugar con una carpa, tiene su origen un día como hoy con este señor. Cuéntanos, Ana, ¿por qué? Él era un sargento inglés y hacía acrobacias a caballo. Esto de que el caballo va galopando y entonces te paras sobre la brida, y sobre la silla, y entonces te giras y haces monería y media a la velocidad en la que el caballo va trotando, ¿no? Y eso Sin en su momento fue un... Y en su momento fue un gran espectáculo, y entonces él decide pues montar estas gradas circulares y que el caballo corriera en círculo y él ir haciendo acrobacias. Como tuvo una gran recepción en el público, decide montar un espectáculo como con más gente, y entonces llama a payasos y acrobatas y demás que vayan haciendo estas acrobacias sobre caballos, ¿no? Entonces la primera como idea era utilizar a los caballos para ir haciendo acrobacias. Entonces estaban los payasos que seguramente se caerían o harían alguna ridiculez, y algunos otros acróbatas que ya brincaban entre un caballo y otro y alguna cosa de estas. Por eso las pistas deben de ser redondas, porque ahorita pensando, claro. dije, todas las pistas de circo que hemos visto Todas, en claro, nuestra son niñez redondas. son Sí, circulares. porque las anteriores en realidad Tiene lógica. eran como estrados en los que exponían, pues en realidad exponían gente que tenía alguna enfermedad, ¿no? Sí. Entonces al más alto, al más chaparro, bueno, al más enano, ¿te acuerdas? a la mujer barbuda. Entonces era como El niño lobo. Ajá, una explanada, y pues simplemente Claro, se lo paraban ahí y lo porque exhibían. luego también hubo una época de circo de fenómenos, ¿no? O sea, Claro, sí, claro. que era Es todo un de tema. freak show. De hecho, Freak mira, show. la gran tradición del circo, que de hecho acaba de terminar hace un par de años, si no recuerdo la fecha, pero Ringling Brothers finalmente cerró, dijo, esto ya no es negocio, Claro. y ya no hay circos de estos que van en tren, que es la época de oro, porque surge también y crece y va creciendo con el tren, va avanzando con el ferrocarril. Entonces, P.T. Barnum, que es la mitad de Barnum and Ringling Brothers, o sea, ese es el emporio, o sea, las dos cosas que se juntan, es de la ciudad. Su primer espectáculo es un freak show. De ahí sale también el hombre elefante, el original. Claro. Y sí, era la mujer barbuda y las mellizas y claro. Y el hombre fuerte, Sí, ¿no? y ahora si combinas eso con la tradición del burlesque, de la revista, del varieté, que era en el Broadway, es en la misma calle, ¿sí? Era la misma calle, o sea, entrabas al teatro, al Nickelodeon, era el Odeón de Níquel, o sea, el teatro de la ópera para los pobres, ¿no? Todo eso en una misma cuadra, de ¿sí? níquel es porque... Sí, Por era un la penny, moneda. era la moneda, era lo que penny. costaba, ¿no? Entonces, por un penny, tú podías sentir que eras el monito del Monopoly, ¿no? Así que ibas a la ópera. Entonces, todo ese microcosmos, esa es la magia del circo. Vean esta película, El show más grande de la Tierra. Es como de los 60s, pero también es inspiración de Dumbo, by the way, que es otra tragedia de tren, Es y otra de tragedia de circo, tren, sí. y bueno, y también vean Dumbo para que vean por qué Ahora, ya no es circo. Y fíjate que hablando de circos, esto que hablamos de Circo Soleil, que es como quien más rescata actualmente El arte. este arte circense, tiene también una historia fascinante. Son dos muchachos canadienses malabaristas de crucero. ¿Sí? Y ahí empiezan a pensar en hacer algo más formal, pero hoy la empresa, el espectáculo, pero como empresa cotiza en la bolsa. Sí. Pero tuvo su origen en dos muchachos malabaristas en las calles de Canadá, no sé de qué ciudad, la verdad eso no lo sé, pero
Ellos hacían malabares en la calle y se fueron entendiendo y dijeron, vamos a hacer esto más grande. Y la gran ventaja del Circo du Soleil es que nunca tuvo animales. Entonces, cuando vino toda esta ola de prohibir a los animales en los El circos, maltrato A los animal. otros los mató y a estos los ellos levantó. estaban preparados. Claro. ¿Y saben de qué ciudad son? No, son Aquí, los por dos, favor. Exacto. los dos son quebecois, pero empiezan en Montreal. Por eso es Cirque du Soleil en francés, porque son franco-canadienses. Entonces ya no, como No, de todos Álvaro modos, sí póngale supo, allí, ya no. póngale, es que había que ganar el último, pero no, en este caso sí, así es. Y bueno, un gran saludo a todos los amigos artistas de calle y artistas en la calle también. Vámonos a 1816, porque en 1816, en la mina de Hebron, Sir Humphrey Davy prueba la lámpara Davy para mineros. Para mineros. O sea, antes se metían con una velita, ¿o cómo le hacían? No, es una lámpara de queroseno, pero lleva estas capuchas de cristal. Ah, ok. Y entonces, claro, si el minero va caminando, se tropieza, lo que sea, se cae, se rompe Y hay y un ya no drama hay, ahí, sí. ya no hay, o ya no tiene luz, o pues sí, ¿no? O se quema todo. Y él lo que hace es arreglar estas lámparas de queroseno y les pone una malla, en vez de que sea esta cristal, ¿no? Esta Este capucha capelo de de cristal. Y entonces, claro, si se caía el minero, Pues, ¿cómo una no hacer? se apaga la llama porque se mantiene encerrada, Ok. ¿no? Y el queroseno sigue ahí, no se esparce el queroseno por toda la mina. Todavía no eran lámparas que llevaban en los cascos. Eran No, ahí lamparitas iban de- con sus... su De lamparita, hecho, si sí, ustedes sí. tienen la clásica Coleman de acampar, es el capelo, la capucha esa que es ese es el bisnieto del original, que es precisamente para evitar que se derrame y mantener la luz, y mantiene de hecho el calor, es una cosa medio semi-incandescente, ¿no? Mira, bueno, pues ahí está. Hablando de apuntador. Y de ahí a que hubiera una lámpara de baterías, tuxteno o de batería. pasa, ¿no? Pasa. Bueno, pues todavía no había Sí. ni Y batería. lo Todavía no increíble, había ni lo batería. increíble es 1816. que yo nunca entendía de niño que decían, es que esto explota, pero ¿cómo va a explotar si es polvo? Porque realmente son minas de carbón y no hay gas, no se genera es que- gas. Se es llama que- shale. Es que el gas, ¿Por es qué que las minas de explotan? carbón vienen acompañados con yacimientos de Ajá. gas natural. Por eso Sí. meten Ah. a los canarios. Sí. Claro, y de repente le picas, Entonces los canarios respiraban por el tamañito, evidentemente. Sí, se morían antes. Sí, eran más morían sensibles. Ajá. Y entonces, como el gas es inoloro, ¿no? Ya saben que ahora le ponen el olor para que El sepas que se te está mepa- escapando el freno, gas no sé de la cocina. Lo que hacían era llevaban su canarito a las minas, lo tenían ahí colgado y de repente decían, se murió el canario y córrele. todos corrían para afuera. fíjate que les voy A correr y no prendan le- cerillos, le- no le- porque le- vamos a Punto. hacer La capuz. mezcla de eso que en inglés se llama shale, no sé si tenga traducción al español y amigos mineros pónganle si saben, es la mezcla de ese gas con el polvo de carbón, porque, o sea, lo extraían a pico y con maquinaria, es altamente explosiva. Pero ¿por Claro. qué es Entonces, un explosiva? cerillo ¿Por ahí, el gas? ¿verdad? porque Pero kabum y vuela toda la mina, todo. se Mira, destruye. déjame platicarte que muy poco antes de la tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila, yo estuve en la mina de Pasta de Conchos. Estoy hablando un año antes de que fuera la tragedia. Yo fui a hacer una serie de reportajes, primero sobre la minería clandestina, que se meten a unos cosas que llaman pocitos, Sí. y ahí sacan carbón a pico y pala. Ajá. Y luego, para contrastar un poco esto, fui a Pasta de Conchos. Y me tocó que una máquina, ahí son unos rodillos que van quitando, Comiéndose van la- co- y a mí me tocó escucharlo, cuando la máquina llega y empieza a quitar carbón y de repente suena, psh, como si se ponchara una llanta de un tráiler. Eso es gas que está Saliendo. encapsulado y inmediatamente se para, separa Protocolo de todo, hay seguridad. protocolo, pero eso es gas natural. Por eso las minas de carbón son tan Tan peligrosas. peligrosas. Sí. O sea, el carbón y el gas Oh, están ahí. sí, y cualquier chispita, eso Bueno, de puede hecho, ser. por definición, cualquier mina, ¿eh? Porque esto puede Sí. pasar, digo, pasa con más probabilidad en una mina de carbón, Claro. pero puede pasar en cualquier mina. Vámonos a 1839 porque también aquí hay un hecho científico, tecnológico que cambia el mundo. Y fíjate cómo es la vida. Hoy que todo el mundo toma fotografías con su celular y que eso es tan común y que
y que no, tómate 10 para ver cuál sale bien, que eso antes era impensable, eso era un rollo completo. No. Bueno, es que en 1839 la Academia de Ciencias Francesa anuncia un día como hoy el proceso de daguerrotipo, que es el pionero de la cámara, fotografía, ¿no? Y esa es otra de las cosas que ha avanzado tan rápido de 1839 a hoy, que las fotografías son digitales y que están, Omnipresentes. y que todo mundo toma fotografías, todos. ¿no? Es que creo que el proceso de los daguerrotipos estaba hecho con una algo de plata. Ya sabes. Sí, gelatina de plata. Gelatina de plata, ¿no? Que era además muy venenoso, ¿no? Y muy explosivo también y muy, Muy flamable. Inflamable, Por y eso se entonces- quemó la Cineteca de la Ciudad de México. Bueno, la Cineteca Bueno, pero no Nacional, por de los hecho. daguerrotipos, por los... la Sí, por el Por la material, por película, el sí. nitrato de plata que recubría la era película. nitrato de plata. Mm. Y ese es lo que Bueno, es que registra. el daguerrotipo fue el antecedente de la fotografía, pero esto era impreso en unas pequeñas, en unas láminas, Láminas, metálicas. que que estaban emulsionadas. barnizadas, emulsionadas con nitrato de plata. Claro. Y era de larga exposición. Muy entonces, larga las exposición. las personas para los retratos, de hecho, uno por lo menos que yo recuerdo solamente de los hermanos Daguerre, es de los primeros retratos que es daguerrotipo, ¿no? Él mismo, Sí, es un autorretrato. y sí se ve más o menos firme, pero si lo ves de cerca, sí, o sea, sí te ves el que se llama after image en fotografía, de que pues era muy, muy difícil mantener la pose todo el tiempo Bueno. que tomaba para que se fijara. Bueno, uno más. déjame decirte, perdón, mi Fer, déjenme platicarles que hay, a ver si encontramos aquí, se los podemos mostrar, había en sus momentos los estudios fotográficos, tenían una especie como de, haz de cuenta, unos sillones como de dentista, Sí. pero en los que tú agarrabas una pose y Para medio la mantenerte. acomodaban, porque una foto te podía tomar de 15 minutos fácilmente, tenías que estar así. Entonces había una especie como de Como sostén, como ¿no? de sostén para que ahí te quedaras quietecito, Quietecito. Y le retocaban las pupilas también por Claro. eso. Y ahí, de ahí nace Porque era lo más lo imposible mantener los... ahí nace el dicho de el que se mueve no sale en la foto. Bueno, ¿sí? no, en realidad ese sale de la política mexicana, pero de esa hablamos. Pero hay bueno, perdón. No, nada más que el daguerrotipo tiene una definición increíble. Incluso, Sí. o sea, en este Hoy tiempo, en día. tiene una definición maravillosa. Hay una foto muy famosa de Henri Christian Besson, ¿es correcto? Que es alguien brincando sobre un charco, búsquenla, la pondremos por aquí, ¿sí? Y es ilógico porque la persona no existe, pero se ve su reflejo. Ah, ¿Ok? Y es por lo mismo, es por el tiempo de exposición que requieres, aunque ya era en el siglo XX, pero de todas maneras necesitabas un tiempo de exposición muy largo. Hoy en día con las cámaras todo es una maravilla. ¿Y cómo es la vida? Porque esto más adelante, cuando la técnica evoluciona, da paso a un arte, Claro. al arte de la fotografía, ¿no? O sea, pasa de ser algo meramente de retratar a las personas. Ayuda con el inicio del impresionismo. Bueno, y ayuda con el impresionismo, y luego tenemos la cinematografía como bellarte también, ¿no? Gracias a esto. Sí. Y fíjate, aquí- perdón, Fer, dime. No, aquí las fotos de los grandes fotógrafos mexicanos y que luego me enteré que no usaban iluminación eléctrica, lo hacían muchos con velas. Sí, claro, ¿no? claro. Y fíjate que la vela vibra, ¿no? Finalmente. Sí, la sí, luz, sí. Sí, no pero es una de luz todas constante. maneras les daba algo. Ahora, muy fíjate cómo es interesante. la vida. La fotografía digital, como hoy Sí. la conocemos, que ya no requiere una película emulsionada con bromuro de plata, con nada, que no necesita revelarse, tiene su origen en la Guerra Fría. Cuando empiezan a sacar satélites espías, dicen, bueno, ¿cómo hago para que este satélite pase sobre la Unión Soviética y tome fotos? Bueno, le pongo una cámara, sí, pero ¿y cómo hago para bajar la cámara? Y así, con eso, como muchas cosas que hoy vemos, tienen su origen en la industria militar. Dijeron, no, necesitamos tomar fotos y poderlas bajar del satélite. Eso es el origen de la fotografía digital que hoy tenemos y que nos pasamos fotografías por WhatsApp y que son ceros y unos Sí, y que es claro. una cosa Mira, brutal. para todos los efectos prácticos, ahí es básicamente video a una imagen fija. O sea, ahora ya está digitalizado, son puntos y ceros, ¿no? Pero ya en el analógico
las mismas circuitos, frecuencias óptica y demás que se usan para tomar un video, se usan para tomar una foto. Por eso la cámara de tu celular toma video, se toma foto. La única diferencia es, si es un cuadro que se va a congelar, mantienes la cámara ahí y estás tomando más. Por eso los daguerrotipos, y de hecho es una regla físico-química de la fotografía. Entre más tiempo de exposición, más fijación molecular. Por eso las Polaroid y las fotos que son, y de algunas y fotocopiadoras y eso, que son de muy rápidas, se borran muy pronto, ¿no? Pues hay algo que también se borró en la historia, ¿Es? pero que me parece muy interesante. Fíjense ustedes, les platico en 5 minutos, porque ya nuestra productora me dijo que me apure. Pero fíjate, en 1858, Ajá. en algo que entonces se llamaba la República de Texas, ni más ni menos, se suicida Anson Jones. ¿Quién era Anson Jones? El quinto y último presidente de ese país, así como lo estás escuchando. Por supuesto, actualmente eso es parte de los Estados Unidos. Sí. Pero hablando de cosas que se borran, la República de Texas y se le suicida a su presidente. En el contexto muy rápido. Texas se había declarado nación independiente desde el principio con la idea de unirse a la Unión Americana, pero por la cuestión de la esclavitud y la inminente guerra de secesión, que se vino luego, nunca lo quisieron admitir. Hasta que termina la guerra de secesión, pasa todo este tumulto, ya se inicia este proceso y para ese momento Texas es un país, según esto. Ese es su quinto presidente y es muy curioso porque él se suicida porque lo convencen a él y a su grupo político de dejar de ser un país y ya hacerse parte de la Unión, porque es mejor ser senador de la Unión, de un país grande, ahora sí que cola de león, que cabeza de ratón, Sí, de presidente de un país que no tiene viabilidad, no está peleado con su vecino del sur y depende de su vecino del norte. Y él dice que sí, pero luego hay una elección y pierde. Y luego vuelve a perder y es después de su segunda derrota que el cuate frustrado se suicida como para que le diera coraje a todos. Y no, la verdad es que no le dio coraje a nadie. Por mucho nos acordamos, el primer presidente fue Sam Houston y ahí está Houston. Ajá. Y de este amigo sí hay una ciudad, pero nadie se acuerda dónde está. ¿Dónde está? Pues, si alguien sabe, póngale, por En favor. todo Y caso, si alguien nos ve ahí, ¿De dónde es este? Exacto. ustedes sí saben. En todo caso, no conocía el término resiliencia. No, para nada. Se suicidó. Y no sabía aceptar la derrota. No. Vamos rápidamente a hablar de otro hecho que me parece que es importantísimo para la política del mundo, pero que tiene que ver con México. Vámonos a 1937. León Trotsky llega como refugiado a México. Esto después de años en el exilio, él pasa por Turquía, por Francia, por Noruega. Bueno, tiene una vida errante hasta que finalmente, a través de Diego Rivera, que hace ahí toda Del Partido Comunista Mexicano. Del Partido Comunista Mexicano, que hay muchos. que hay muchos. Siqueiros también. Y No, llega. Siqueiros lo quiere. No. Siqueiros no lo quiere. Es No. más, Sí, hasta lo intenta Siqueiros No, pero cree- Siqueiros era del Partido Comunista Mexicano. Sí, es correcto. Sí, sí. Pero él es, Sí, pero digo, él Siqueiros, cree ajá. él es un seguidor de Stalin. Stalin. Y entonces lo que es Es stalinista. que, claro, ahí hay primero que poner un poco en contexto, Fer, yo creo, que en ese momento el pensamiento socialista se divide entre el estalinismo, que es quien lleva a Rusia y quien lleva al gran bloque, y el trotskismo, que es pues, la disidencia, y plantean fundamentalmente dos maneras distintas de llegar al socialismo. Una plantea el internacional socialismo y otra plantea no el nacional socialismo, sino el regional socialismo, que es el trotskismo. Los troscos, Los troscos. que eran muy comunes cuando fuimos a la universidad, que había No, un los grupo, famosos troscos. los troscos. Sí, ¿no? más del lado del anarquismo, más del lado de otras corrientes, como que era la vanguardia de la izquierda en su momento, ¿no? Contra el pragmatismo de Stalin, que él no era nada ideólogo, pero pues es el que se quedó con el poder y con el aparato. Y además le sucedió una cosa, Stalin, al quedarse en el poder y ver que es un peligro Trotsky, lo declara que enemigo de la revolución y que él debe de morir. Claro. Y él es el que dicta que lo maten
cuando logran llevar a Jacques Monard o Jacques Ramón Monard. Mercader, ¿no? Mercader. Creo que su nombre era Ramón Mercader, Ramón Mercader. aunque se hizo pasar luego su nombre. Él, cuando él- está en él había, Europa. este hombre, Jacques Monard, había estado en la Guerra Civil Española. Su mamá Su era, Su mamá era su mamá era la- una dirigente, y ahí empieza una historia, oiga, Ya fascinante. comentamos sobre el libro, si lo pueden conseguir, Consíganse que el se libro. llama, El hombre. El hombre que aquí amaba a nos lo los pondrá perros. nuestra amada productora, nos pondrá aquí. Una historia fascinante y además que tiene que ver con México, porque piensen ustedes el momento. O sea, el momento en el que empieza a consolidarse la Unión Soviética, o bueno, está muy consolidada la Unión Soviética, empieza a ser una amenaza para Occidente el expansionismo de la Unión Soviética, y de repente llega Trotsky Trotsky a a México. Y lo eso reciben desata... dos Le personajes salió coro, ¿eh? con una fuerza bestial que son Frida Kahlo y Diego Diego Rivera. Diego Rivera. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos quedamos con esto de Trotsky. Sírvase un cafecito, nosotros regresamos después de unos minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en 24 minutos en la historia. Este es nuestro número de WhatsApp. Ayúdame, Fer, ayúdame, Aquí, Ana. aquí, por Aquí está favor. nuestro número de WhatsApp. Háblenos, bueno, no nos hable, pero escríbanos. Es que ahí no podemos contestar llamadas, pero escríbanos, háganos llegar sus comentarios, lo que opina, lo que nos falta, lo que nos sobra, porque seguramente también nos sobra algunas veces Sí, muchas algunas cosas. cosas, ¿No? sí, Entonces, garantizo. hagamos ahí un grupo en el que nos vayamos intercambiando cómo ve usted estos programas. Bueno, vamos a seguirle, porque fíjese que si usted tiene frío, ¿tienen frío hoy? Sí. Sí, cómo no. Si usted tiene frío el día de hoy, no le platico en 1967. Porque en 1967 se registró una nevada en la Ciudad de México. Y aquí tenemos a alguien que la vivió. Un superviviente de la nevada. ¿Tú te acuerdas de eso, Fer? Sí, sí, fíjate que yo iba en sexto de primaria y entonces fuimos a la escuela, me llevaron a la escuela y era sorprendente lo que pasaba porque estaban cayendo copos de nieve. Entonces fue Wow. sorprendente que había nieve ya, debió de ser a las 5 o 6 porque entrábamos a las 7:40 y ya había nevado y fue algo sensacional y al final terminamos jugando en el patio de la escuela con el poco hielo que había, pero abajo había lodo y Claro. seguimos con la guerra Claro. asqueroso. Eso se terrible. convirtió en una Pero guerra de lodo. Sí, pero yo me acuerdo y creo que como en otros programas hemos dicho que para medir tu edad, ven si que sabes del temblor Si recuerdas. o dónde estuviste cuando llegaron a la luna, que sí llegaron a la luna. Y cosas así. Lo que nosotros nos recordamos es si tú estuviste en la nevada o no. Su padre dice que si no se acuerda en la nevada, pero él no había Yo nacido. no había- 3 meses de Yo no había nacido. nacido. Y mi padre insiste, pero ¿no te acuerdas de cuando nevó? No, ¿Cómo? No me acuerdo. No me acuerdo. Pues no, ahora me doy cuenta que yo no había ni nacido. Estaba a 3 meses de nacer, ¿no? Pero bueno, está bien. Así que si hoy siente usted frío, pues mire, no le fue tan mal como, No, ese como en día ese sí, momento. Ha estado peor. Y yo, y todos los años, yo con mi hija, con mis hijos, nos preguntamos todos los años, yo creo que este año sí nieva. Sí nieva. Sí. Y todos decimos, los chilangos, todos los chilangos decimos, no, este año sí se va a nevar, está haciendo mucho frío. En cambio Y pues en el no. norte Ah, no, se nieva y tapan. es muy normal Se y tapan, es claro. terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ahí no se andan con nada, ¿no? No. A ver, yo quiero que Álvaro nos platique de Van Halen y su sexto álbum 1984, porque un día como hoy se publica este disco y entiendo que es algo importante para el grupo y para... A ver, Para cuéntanos. todo el metal, es que 1984, 83 había sido un gran año para el metal en el pop, es el año donde empieza algo que se llamó la segunda ola inglesa, o bueno, en siglas en inglés es New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del heavy metal inglés,
viene abanderado Def Leppard, bandas que ahí siguen. En la bolita vendrían bandas como Scorpions, que son alemanes, y AC/DC, que son australianos, pero hay un revival de todo esto. Y en este clima, como que Estados Unidos está siendo invadido por el metal europeo y del mundo, la escena más fuerte del metal es Los Ángeles. Está dividida la escena entre bandas muy hacia el lado del maquillaje como Motley Crue, que también está teniendo muy buen año. Eddie Van Halen particularmente estaba muy arriba en el candelero por el solo de Beat It con Michael Jackson. O sea, estoy poniendo todo el contexto. Y en este contexto sale un disco de Van Halen cuyo primer sencillo, Jump, si ustedes ubican esta canción, lo más relevante de esa canción, de hecho, es el sintetizador, que también es de Eddie Van Halen. Es un vuelco hacia allá y es también una subcorriente que ya traía el metal con Rush y otras bandas, como de lo más serio hacia el progresivo. Perdón si estoy haciendo mucho contexto, pero es que de veras es importante. Pocas veces una banda puede darle nombre y sonido a un año. En enero de 1984 Claro. sale 1984 de Van Halen dividiendo opiniones, dividiendo a sus mismos fans. ¿Cómo que sintetizador si tú eres de guitarra? O sea, y eso es Y es 1974 un Jump. virtuoso de la guitarra. En ese ¿no? momento es el virtuoso de la guitarra. Eddie Van Halen en ese momento está ganando todos los polls de Guitar Magazine, de músicos, y está en su mejor momento. E igual que hizo unos cuantos años antes Geddy Lee de Rush, cuando también se tira el sintetizador siendo un ícono del bajo. Igual, es decir, yo ya soy muy bueno en esto, igual que como cuando, no sé, cada que alguien que es muy bueno en algo se va a otra cosa y dices, estás loco y lo hace bien. Eso es en 1984. Es una cápsula del tiempo, pues, o sea, todo lo que estoy diciendo, tú estabas en los Olímpicos de Los Ángeles. Ujú, Es el exactamente. soundtrack de los Olímpicos, ¿o no? Sí, así fue. Así, mira, así, Así ¿eh? fue. Mire. Así fue, ¿sí? Bueno, pues ahí lo tiene usted. Es que sí, bueno, pocas cosas, estarán de acuerdo ustedes conmigo, que pocas cosas en la cultura moderna, me refiero moderna, quizás de la posguerra para Contemporánea acá, para acá. Ujú. sintetizan tanto el sentimiento social como la música. Sí, está todo. En su momento, en el Renacimiento, hablamos de pintura, de escultura, pero en esta época moderna la música sintetiza la cultura de las sociedades, ¿no? Sí, la música y el cine. Y hay quien Sí. dice que Y la en el música futuro, en el cine la también. música que va a hacer recordar el siglo XX podría ser no necesariamente lo que está pegando ahorita, sino la música de las películas y los jingles, Sí. la música de los comerciales. Y hay de hecho obras de ficción y hasta películas como Demolition Man, creo que de ahí retoman esta idea donde en el futuro lo que la gente recuerda del siglo XX son los jingles, la música de los anuncios. Bueno. Porque además piensa que la música de los anuncios, los jingles, los es oyes todo el omnipresente, tiempo, pues los tienes omnipresente, sí. omnipresentes, ¿no? Sí, o sea, Mucho más que porque para conocer alguna música que es específica de una película debes de haber ido al cine. En cambio, O para haber ver jingles vivido, sí. andas por la calle. Y fíjense ustedes cómo Ahí o les sea, va un hack, ¿eh? no hay nada gratuito. ¿Por qué en México tiene tanta boga en este momento la música de banda, la música claro, O falta de. porque estamos viviendo un momento en el que el protagonismo social, político y de seguridad que tiene el norte del país se ve reflejada en esa música que permea a la cultura. O sea, como en su momento el bolero quizá lo fue o quizá fue otras cosas. Lo comentamos cuando hablábamos de la prohibición. ¿Sí? La subcultura de los speakeasies y de los lugares ilegales de venta de alcohol también tiene géneros musicales asociados. Digo, todo el cool, el bebop, Harlem, el jazz. Y claro que sus letras reflejan eso y luego se va al cine. Claro. Y las películas de James Cagney y eso, y luego viene ya la reacción de la Comisión Hayes y viene la censura. Pero los 20 y los 30 es lo mismo, o sea, no es muy distinto. Y por eso digo, cultura o falta de, no lo digo por clasismo, sino es nada más una forma de contrastar. Pero déjame regresar a una cosa porque tengo un hack, amigos, chavos, quieren ponerle una trampa a un chavo ruco. Nada más díganle,
completa la frase, chocolates Turín. Ricos de principio a fin. Es Yo no iba a caer en esa condicionamiento trampa. pavloviano. Yo no iba a caer en esa No trampa, hagamos- pero inmediatamente la Exacto, pensé. exacto. no, Pero no voy a decir nada. No voy a decir nada porque yo soy Sí, bien sí, sí. joven. No, pero yo yo no conozco porque nada les de dije Turín. que es una trampa. Háganlo así espontáneamente un día van a ver. Es que además en aquel entonces, todos los que responderemos fácilmente esas preguntas, es porque en México, en la ciudad, no, que yo creo que era a nivel nacional, había una estación de radio, aunque no lo crean, que daba la hora. Solo cada la hora, sí, minuto. claro. Sí, sí, sí. Jaste, la hora de Jaste, México. jaste, la hora de México. Y Son las entonces- 2:15. Y eso era todo. Y eso era todo. Y la ponías para ver qué tan adelantado, tan atrasado ibas, porque los relojes no eran digitales. Pero Los no había Pero a ver, No, Fer, sí había relojes, pero no, Bueno, no sí, confiabas. no todo mundo tenía no- reloj. Y no confiabas mucho en tu reloj. no, porque eran de cuerda. Y si eran se de te olvidaba cuerda, darle cuerda. Sí, no había una Claro. referencia. Y para saber qué hora eran, o marcabas el 03 en el claro. teléfono. 03, Y sí. te cobraban en aquel entonces 20 centavos. Sí, sí. Llegaron a cobrar un peso, era una Ah, salvajada. qué barbaridad. El 03 o ponías la hora, a ver, pon la hora para ver qué Claro. tan cierto es y con eso Pero a ver, poníamos yo los le relojes. voy a hacer una a Álvaro. A ver, Álvaro, completa la frase. Radio 590. La Pantera. Y yo les digo carajo. cómo le decíamos Claro, Ah, claro. Está en la bien. escuela. Claro. Eso sabe que eso. Manden un mensaje ahí y se los ponemos en el after hour. Oigan, nos queda un minutito, pero quiero terminar con algo que empezamos en el bloque anterior. ¿Se acuerdan que hablábamos del daguerrotipo? Pues es que también un día como hoy, pero de 1986, Kodak, la emblemática empresa Kodak, deja de fabricar y vender cámaras instantáneas después de perder una batalla legal contra la empresa Polaroid Polaroid. por la patente. Y creo que no le sirvió a Polaroid para rescatar, porque Polaroid reventó antes. Es que la llegada de la fotografía digital era eminente. acabó con todo. y acabó con Estaban peleando una batalla perdida, la verdad. Para las Yo dos, tuve- de hecho. Ahorita ya están de moda otra vez, tienen una Sí, nueva Polaroid. línea. Pero ya no se llama tuve- Polaroid. Sí, se llama Instax Polaroid. Instant y Polaroid. también ya también Kodak volvió a sacar sus fotos estilo Polaroid. Y yo tuve una cámara digital Polaroid. Yo tuve una cámara Sí, Polaroid, sí, digital. claro. Mi primer cámara Claro. digital fue Kodak, pero entró tan tarde a ese mercado que ya no le ya no alcanzó. fue jugador. Bueno, lo que se nos hizo fue tarde también aquí. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de 24 Minutos en la Historia. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Lo esperamos mañana para otro más. Por lo pronto yo le agradezco mucho a Ana. Gracias, Ana. Muchas Gracias, gracias. Fer. Y no dejen de escribirnos No aquí, dejen de por favor. escribirnos aquí. Álvaro, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.